valle oscuro del mundo primitivo, se podía ver en el suelo, a un enorme 1000 pies, más en específico una artropleura, arrastrándose por el suelo en busca de comida. Hasta que de pronto, ella presiente algo acercándose, por lo que huiría rápidamente del lugar. Y justo a tiempo, pues una enorme pata casi la aplasta. Dicha pata, era del espinosaurio albino, el cual, tras haber comido, ahora se dirigía de nuevo a su territorio para descansar. Mientras caminaba, se veían a unos pequeños seres en su cuerpo, tratándose de Anurognathus, los cuales se posaban en su cuerpo para comerse los parásitos que había en él. Pero de pronto, los Anurognathus comenzaron a huir asustados, pues habían detectado la presencia de algo. El espinosaurio, al detectar lo mismo, se daría cuenta de que algo andaba mal. Y cuando llegó a su lugar de descanso, entendió el por qué aquellos Anurognathus habían escapado. Algo que lo llenó de furia. Ese algo, era otro espinosaurio, el cual aprovechó la ausencia del espinosaurio albino, para adueñarse de su territorio. El espinosaurio albino, en su mente decía que como alguien se atrevió a usurpar su territorio. Esto no iba a quedarse así, pensaba. A lo que él, procedería a lanzar un rugido estridente, a la vez que se abalanzaba hacia su rival. Al percatarse de su presencia, reaccionaría a la defensiva, esquivando el mordisco, para después darle un zarpazo en su rostro. El albino retrocedió algo aturdido por el golpe, tomando distancia de su rival, a la vez que gruñía, mientras que en su cara, se veía la marca del zarpazo. Los dos enormes reptiles, comenzaron a caminar en círculos alrededor, mientras se daban una mirada amenazante. Y luego de que ambos lanzaran un rugido retador, la batalla comenzó. La pelea era bastante reñida, pues ambos estaban en su mejor forma, dándose arañazos, mordiscos, embestidas y coletazos entre sí, tratando de expulsar a su rival del territorio. Hasta que en un punto, el espinosaurio invasor, atacó en un punto ciego al espinosaurio albino, derribándolo al suelo. Antes de que el espinosaurio albino se levantara, la pata de su rival se apoyó encima de su cuerpo, impidiéndole reincorporarse. El espinosaurio invasor, estaba por darle el golpe de gracia. Pero sin embargo, algo empezó a suceder. El espinosaurio invasor comenzó a ponerse nervioso, pues algo en el ambiente no andaba bien. Al voltear, vio el porqué. Enfrente suyo, un portal comenzó a materializarse en el lugar de la pelea, a la vez que varias hojas eran absorbidas por él mismo. El espinosaurio rival veía con intriga este extraño fenómeno. Sin darse cuenta, que el espinosaurio albino, comenzaba a levantarse de poco a poco. Y antes de siquiera darse cuenta, el espinosaurio albino se abalanzó hacia él, impactando de tal manera, que ambos perderían el equilibrio, sin darse cuenta, terminarían por introducirse dentro de ese portal, absorbiéndolos al instante. Solo para que pasados unos minutos, el portal terminara por cerrarse. En el parque Troncos Altos. Lana, quien había ido a visitar a los Fishman, vio que estos miraban sorprendidos a algo, que estaba en la superficie. Al salir del mismo, se dio la vuelta para ver de qué se trataban. Pero al verlo, se quedó inmuta, al igual que Brinquitos. Ella no podía creer lo que veía. Esas enormes siluetas que estaban en el lago, eran seres similares a hombres. Pero estos eran de un tamaño colosal, llegando a superar los 4 metros de alto, extremadamente musculosos, los cuales habían llegado al lago, con intenciones para Lana desconocidas. Uno de ellos, el cual era algo más robusto que los demás, se volteó a ver hacia donde estaba Lana, cruzando miradas con la niña. Tratándose de Kamau, quien al igual que Spear y los demás, había llegado a esta dimensión mediante ese portal. Lana, en un inicio, estando aterrada, daría unos pasos hacia atrás, pues creía que esos gigantes tenían intenciones hostiles tanto con ella como con los Fishman, temiendo que la atacaran.
Aunque, de forma inesperada, Kamau levantó sus manos en una pose que le indicaba a Lana, que no querían hacerle daño, incluso llegando a agacharse para ver con más detalle a Lana, y al mismo tiempo dejarle en claro que él y su gente no eran una amenaza a pesar de su tamaño. Lana, extrañada por eso, empezó a acercarse de poco a poco, a la vez que vio que detrás de Kamau, estaba una pequeña niña, que la miraba con algo de miedo. Perdona, pero, ¿quiénes son ustedes?, diría Lana, tratando de ver si podía comunicarse con aquellos gigantes, aunque no recibió respuesta, pues no entendían lo que decía. Al mismo tiempo, ella veía como los demás gigantes lavaban su cara con el agua del lago, a la vez que con ayuda de unas ollas de cera, recolectaban el agua para llevarla a algún sitio. Lana, al ver esto, se puso delante de ellos, pues en la zona donde recolectaban el agua, estaban los huevos de los Fishman, y temía que alguno de ellos se fuera de su lugar. Kamau la miró algo extrañado, pues no entendía el por hacia eso, hasta que mediante señas, Lana le explicó todo, a la vez que le presentaba a los Fishman, aunque aún con algo de nervios, pues aún temía de que ellos fueran hostiles. En eso, la pequeña niña, que resultó ser la hija de Kamau, se acercaría hacia el lago para ver más de cerca a los Fishman. Ellos al inicio tenían miedo, pero la niña extendió su mano hacia ellos, dando a entender que no querían hacerles daño. Los Fishman se acercaron de poco a poco hacia la pequeña, solo para ser acariciados por la misma, a la vez que les daba algunas migajas de pan, y mientras eso pasaba, Kamau la veía con un rostro que reflejaba felicidad, dado al buen gesto que hizo su hija. Al mismo tiempo, Lana también tenía el mismo rostro alegre de Kamau. Tal vez estos tipos no sean tan malos brinquitos, aunque me preguntó, ¿de dónde vendrán?, se diría ella misma, a la vez que no dejaba de mirar a Kamau. Hasta que una mano tocó el hombro izquierdo del antes mencionado. Tratándose de uno de sus compañeros, el cual le indicaba que ya debían irse del lugar, pues ya habían recolectado el agua suficiente. Kamau, al recibir la noticia, le haría saber a su hija que debían de irse, por lo que ella se despidió de Lana y de los Fishman, y montándose a lomos de su padre, abandonan el lago para dirigirse de nuevo al bosque. Lana, quien les había perdido el miedo, tomaría su celular, y antes de que ellos se perdieran en el bosque, ella les tomó una foto, y de inmediato, fue corriendo de regreso a la casa, para contarles a todos lo que había visto. Vamos brinquitos, esto va a dejar boquiabierta a Lisa por una semana, jejeje, diría Lana en su cabeza, tras haber descubierto a un grupo de gigantes, y quería restregárselo a Lisa. Sin darse cuenta, que Kamau lo había visto todo, pero como no entendía lo que pasaba, simplemente siguió su camino. La noticia de lo que había ocurrido en la granja Unicut se extendió rápidamente por toda la zona. Varios de los que llegaron al lugar, en un inicio pensaron que todo se había tratado de un ataque de lobos, pero tras ver la escena, era evidente que se habían equivocado, aunque había alguno que otro escéptico entre la multitud. Incluso la reportera Catherine Mulligan había llegado a la granja para cubrir la noticia de lo que había pasado. Soy Catherine Mulligan, reportando en vivo desde la granja Unicut, en donde al parecer, una extraña bestia atacó el establo de la granja, matando a uno de sus animales en el proceso. En este momento estamos con los dueños de la granja, tratando de conseguir alguna prueba de lo que pasó aquí, diría la reportera, a la vez que apuntaba con su micrófono a Lian y a Mima, para obtener respuestas. Aunque, para su descontento, ambos estaban temblando aterrados, pues habían quedado traumatizados por lo que vieron anoche, al grado de que Liam inhalaba y exhalaba con una bolsa, a la vez que en su rostro tenía una mirada que demostraba terror puro, siendo la razón por la que ni siquiera había ido a la escuela. La única que más o menos recuperó la calma para hablar fue Mima, quien le daba algunas descripciones de la criatura que atacó el establo.
Era una especie de reptil de gran tamaño, tenía un colmillo enorme en su boca, 4 metros de alto, y caminaba sobre 2 patas. Diría Mima, que todavía estaba temblando del miedo, a la vez que tartamudeaba algunas de sus palabras. Luego de conseguir estas declaraciones, ella se dirigió hacia la zona donde ocurrió todo. Donde lo único que había quedado de evidencia del ataque, fue un charco de sangre en el establo, huellas grandes de 3 dedos, y una línea de sangre que salía del establo, con dirección al bosque. A lo que daría el siguiente anuncio. La escena es bastante inquietante, además de que no se sabe quién dejó estas huellas enormes, pero lo que sí se sabe, es que esa bestia podría estar merodeando en lo más profundo del bosque, por lo que se recomienda a la gente mantenerse dentro de casa, incluidas sus mascotas, para evitar ser la próxima víctima de esta extraña entidad. Luego de dar estas declaraciones, la reportera haría una seña al camarógrafo para que finalizara la transmisión. Paralelo a esto, en la secundaria de Royal Woods, Lincoln y Clyde, quienes formaban parte del equipo de noticias en la escuela, narraban todo lo que había sucedido en la granja de Liam, transmitiendo todo a cada salón con el televisor. Pero no solo eso. Pues también informaron que la presentación de mascotas se había suspendido hasta nuevo aviso, pues varios animales de algunos alumnos actuaban de manera errática, casi como si algo los atemorizara, que algunas ni siquiera querían salir de casa. Incluso el lince del señor Volhofner, quien tenía fama de ser agresivo, tenía el mismo miedo que las demás mascotas. Lincoln, luego de eso, procedió a decir que tanto Zack como sus padres habían acudido al lugar para tomar algunos moldes de yeso de las huellas dejadas por la criatura, con tal investigar de qué animal que se trataba. Tras esto, la directora Ramírez, quien estaba al lado de Lincoln, les pidió a todos sus alumnos que por favor tengan mucho cuidado. Tras esto, la transmisión concluyó. Todos los alumnos se hablaban entre sí, tratando de identificar al responsable, aunque algunos querían pasar de ello, pues no querían imaginar a un ser capaz de cometer tal acto. En la sala de noticias, los chicos y la directora discutían sobre el asunto de Liam. Oigan chicos, estoy muy preocupada por el estado de Liam, jamás lo había visto tan aterrado. Diría la directora Ramírez, con una cara que demostraba pena por el estado de Liam. Lo sabemos, pero no tenemos idea de cómo ayudarlo, esto jamás había pasado, digo, una criatura reptiloide ataca una granja, eso no es algo que cualquiera se creería. Diría Rusty, con algo de nervios, pues aún trataba de buscarle lógica al asunto. Llame a Lisa para ver si podría ayudarnos, dijo que a pesar de estar estudiando al animalito, y que no se dejaba llevar por este tipo de casos, pero que aún así pondría manos a la obra cuando estuviera desocupada. Diría Lincoln a todos los presentes. Creo ya sé cómo resolver esto. Diría Stella, con una cara que reflejaba confianza. Esta noche, montaremos guardia en la casa de Liam, atraparemos a la criatura, y evitaremos que vuelva a cometer este tipo de actos. Buena idea, pero ¿cómo atraes a una bestia que es más grande que una vaca? Diría Clyde algo escéptico. Pondremos carnada, así atraeremos a la criatura, y le colocaremos una trampa. Tal vez Luan me preste una de sus redes para bromas. Diría Lincoln con algo de confianza. Muy bien, pero prométanme que tendrán cuidado. Diría Ramírez, aún preocupada por lo que planeaban hacer. Luego de la plática, los chicos volvieron a hacer su reportaje escolar, mientras Lincoln le llamaba a Zack para pedirle que se vieran junto a sus padres esta noche en la granja. En las profundidades del bosque, se veía a una ardilla, paseando por el lugar, mientras llevaba una bellota en sus manos. Aunque, la ardilla detectó la presencia de alguien, por lo que procedió a salir del lugar. Luego de eso, un pie se posaría en el piso, momentos después de que la ardilla de fuera. Dicho pie, le pertenecía a Spear. Aunque, este estaba cubierto de cicatrices en su cuerpo, las cuales eran demasiado recientes.
pero lo más extraño, que con él, no estaban Mira y los bebés de Fan. La razón de esto, ocurrió hace 2 horas. Mientras Spear, Mira, Cuerno Azul y Ruby rastreaban a Fam, ellos se habían topado con el lugar donde ella había comido. Spear notó esto de inmediato, ya que en la zona había enormes huellas, rastros de sangre, y lo que había quedado de la vaca, una pierna. Spear, mientras analizaba la escena, se percató de algo. Y al mirar hacia adelante, vio como una manada de al menos 20 lobos, atraídos por el olor de la sangre, se acercaban hacia él. Spear tomaría su lanza, y se pondría a la defensiva, a la vez que alertaba a Mira. Los lobos comenzaron a rodear a los 4, con intención de devorarlos, aunque su objetivo principal eran los bebés de Fam, Cuerno Azul y Ruby. Tras unos minutos de tensión, los lobos iniciaron su ataque. A lo que Spear se lanza hacia ellos para evitar que atacasen a los bebés. Comenzando una brutal pelea entre los lobos y Spear. Uno de los lobos se abalanzó hacia adelante para atacar a Spear, pero fue atravesado por la lanza del mismo. Otro intentó atacarlo por sorpresa, pero es derribado de un puñetazo. La pelea era bastante reñida, pues a pesar de que los lobos los superaban en número, Spear podía manejar a muchos de estos casi sin problemas, aunque le dejaban algunas mordidas y arañazos en su cuerpo. Mira no podía ayudarlo, pues estaba tratando de poner a salvo a los bebés. Hasta que 2 lobos la terminaron acorralando, no teniendo más remedio que tratar de escapar para despistar a los lobos. Spear, al darse cuenta de esto, intentaría ir a ayudar a Mira, pero el lobo alfa le cerraría el paso. No dejando más opción a Spear, que pelear para salvarse, para así poder ayudar a Mira. Tras una larga pelea, Spear empezaba a ser dominado por los lobos, tanto por su cansancio como por su desventaja numérica, ya que por más que haya eliminado a muchos lobos, estos eran demasiado persistentes. Teniendo que huir para despistar a sus atacantes, y así brindarle una oportunidad mejor para ayudar a Mira y los bebés. Tras una intensa persecución, Spear logra perder de vista a los lobos, pero con la preocupación por el bienestar de Mira y las crías de Fan. Ya estando prácticamente solo, Spear retomaría la búsqueda, algo frustrado por todo lo que le estaba pasando, ya que poco a poco se separaba de sus seres queridos. Aunque, este tenía la esperanza de que al saber cuidarse solos, ellos eventualmente se volverán a ver, notando que en este nuevo mundo, si bien tenía sus peligros, no eran para nada a lo que están acostumbrados. Pero hasta entonces, Spear volvió a salir en su búsqueda, gritando el nombre de Mira. En otra parte del bosque, en un abrevadero, se veía a un oso, que estaba en la orilla del mismo, con el objetivo de atrapar a un pez para poder alimentarse. Cuando estaba por cumplir su objetivo, notó que el suelo empezó a temblar en ciertos momentos. Al mismo tiempo los peces comenzaron a actuar nerviosos, dando diferentes vueltas para despistar a quien se acercaba. Hasta que de la maleza, salió la mismísima Fam, quien había llegado a este mismo abrevadero. El oso, al ver al enorme reptil, retrocedió asustado, ya que creía que lo iba a devorar. Aunque, para sorpresa de todos, Fam no venía con intenciones hostiles. Hace poco que ella había comido, por lo que había llegado al abrevadero para beber en paz, al mismo tiempo que para quitarse la sangre de la vaca que había quedado en su rostro, únicamente observando al oso con una cara seria. Ella conocía muy bien las reglas de un abrevadero, el único lugar en donde tanto carnívoros como herbívoros pueden venir a beber sin que uno mate al otro. Mientras ella bebía agua, el oso y otros animales le iban perdiendo el miedo, por lo que decidieron regresar al abrevadero para beber, aunque aún con algo de miedo. Fan, mientras bebía, sintió un olor muy familiar en el ambiente. Y al levantar su cabeza, vio al otro extremo del abrevadero de donde venía el olor. Y ahí estaban. Mira y los bebés, habían llegado casi exhaustos al abrevadero, para así recuperar energía tras la persecución de los lobos.
Esta al verlos, corrió a toda prisa para reunirse con su amiga e hijos. Al notar su presencia, las crías saltaron de los brazos de Mirra, para ir junto a su madre, incluyendo Mirra, quien al ver a su amiga, le da un fuerte abrazo, alegrándose de que ella estaba bien. Aunque Fam, luego se mostró inquieta, pues Lanza no apareció por ningún lado, algo que la inquietaba, pues no quería pensar que a su amigo le pasó lo peor, mientras que Mirra trataba de calmarla. Aunque esa angustia se iría, al escuchar un ruido entre los arbustos. A la vez que una especie de chillidos, se empezaron a escuchar. Hasta que aquel ser salió. Un ser pequeño, que Fam reconoció al instante. Una cría de tiranosaurio, pero más alta y delgada, la cual estaba persiguiendo a una mariposa, para poner a prueba sus habilidades de caza. Los cuatro simplemente se limitaron en observarla, pero los bebés de Fang se unieron junto a esa cría para atrapar a dicha mariposa. Teniendo una pequeña interacción entre los bebés de Fang y ese bebé. Aunque de pronto, las crías se apartaron de donde estaban, al sentir unos temblores. Dichos temblores eran ocasionados por los padres del extraño bebé T-Rex, mismos que Fam también logró reconocer. Los mismos tiranosaurios que ella vio anoche. Y al igual que ella, habían venido al abrevadero para beber. Mirra veía con algo de miedo a ambos, por lo que trataría de convencer a Fam de abandonar el lugar para no correr peligro. Pero Fam solo se limitó en observarlos, al mismo tiempo que veía como sus crías, con curiosidad, se acercaban a beber junto a los dos T-Rex, aunque manteniendo algo de distancia. Hasta que Fam, en vez de escuchar, decidió intentar hacer algo. Socializar. Fam comenzó a acercarse de poco a poco hacia ellos, para intentar integrarse al grupo. El Rex verde, al notar que se acercaba, le dio un gruñido para que mantuviera distancia, pues la veía como una amenaza, tanto para él como para su pareja e hijo. Fam, captando el mensaje, mantuvo su distancia, recostándose al suelo, para demostrar que no era una amenaza. Al mismo tiempo, unos pequeños dinosaurios, los cuales eran Compsognathus, se acercaban a Fam, pero no con intenciones hostiles, sino para comer de los insectos de su cuerpo, y de los trozos de carne que había en su mandíbula recién abierta. Por lo que el Rex verde volvería a inclinar su cabeza para beber agua, al ver que Fam no quería hacer daño. Mirra, quien veía todo desde lejos, poco a poco le agarraba confianza a ellos, por lo que se acercaría a Fam, para poder admirar el paisaje. Pero al mismo tiempo, no dejaba de pensar en el bienestar de su amigo Lanza, esperando volver a reencontrarse con él. Ya en la noche, los chicos, junto a los padres de Zack, instalaron una carnada, en este caso, una enorme cantidad de tocino, a la vez que en el mismo, estaba una red para atrapar a la criatura que atacó la granja. Lisa, quien había llegado al lugar, estaba algo dudosa sobre este caso, aunque al ver la escena, decidió aceptar, solo para demostrar que no había nada de qué preocuparse. Los padres de Zack eran los que más estaban emocionados, ya que creían que lo que había aparecido era un ataque extraterrestre, y tenían la esperanza de capturar a uno. El único que no participaba en esta operación era Liam, quien aún seguía traumado por lo que pasó. Chicos, ya me está dando sueño, llevamos aquí desde las 7, y no ha aparecido nada. Diría Clyde, con algunas ojeras en su rostro. Tras un largo rato de espera, optaron por acampar en la zona, esperando a la criatura. Sin saber que alguien los observaba desde las sombras, para saber si eran un peligro o no, pues no era la primera vez que otros humanos se mostraron hostiles con él. Hasta que unos ruidos en los arbustos llamaron la atención de todos. Todos miraban ansiosos, pues pensaban que la bestia había caído en la trampa. Solo para darse cuenta que era un grupo de lobos, los mismos con los que el cavernícola se habían enfrentado, los cuales, al captar el olor del tocino, llegaron al lugar.
Los chicos miraron con algo de disgusto a los lobos, pues no eran para nada lo que esperaban. Ven, les dije que no había nada de qué preocuparse, así que mejor dejemos a estos caninos en paz, y vayamos a casa. Todos estaban darse por vencidos, hasta que Lisa señaló aterrada, que uno de los lobos estaba detrás de ellos, listo para atacarlos, haciendo entrar en pánico a todos, provocando que corran sin rumbo fijo, tratando de evitar ser devorados por los lobos. Mientras que aquella sombra, quien veía todo desde la distancia, tras observar por algunos minutos, salió de los arbustos, dirigiéndose al lugar, al ver que corrían peligro. Lisa y Lincoln, quienes tenían mayores problemas para evitar a los lobos, en un descuido, terminaron por tropezarse al suelo, dejándolos a merced de los caninos. Cuando uno de los lobos estaba por atacar a Lincoln, algo tira de él desde su cola, para después ser estampado con fuerza contra el suelo, y ser arrojado varios metros hacia un árbol. Cuando voltearon a ver al que los había salvado, se quedaron confundidos. Y alumbrado con la luz de la luna, ahí estaba. Enfrente de ellos, estaba un hombre de complexión robusta y musculosa, de cabellera larga, que portaba una lanza en sus manos, y estaba en taparrabos. Los lobos fijaron su atención en el cavernícola, comenzando a rodearlo de forma amenazante, y le gruñían. Pero Spear no iba a retroceder esta vez, por lo que tomaría una posición de pelea, mirando fijamente al lobo líder, preparándose para pelear. Y luego de que un lobo se lanzara directo a Spear, la pelea dio comienzo. Todos miraban atónitos como aquel sujeto se enfrentaba sin miedo a los lobos, llegando incluso a deshacerse de varios de estos, aunque estos le llegaban a causar ciertas heridas y mordiscos dado a su ventaja numérica. En un momento, Spear tomó con sus manos a uno de los lobos, para después molerlo a golpes hasta matarlo, dejando a todos con cara de asombro y shock. Pasaron varios minutos, la pelea todavía continuaba, hasta concluir en un 1 contra 1 con el lobo alfa, terminando con Spear arrojando al lobo hacia un árbol cercano, y cuando este se levanta, este finalmente es intimidado por el cavernícola, obligándolo tanto a él como el resto de la manada a retirarse del lugar. Cuando el peligro pasó, todos los presentes saldrían de sus escondites, asombrados por todo lo que habían visto, incluyendo los padres de Zack, los cuales con él mismo habían trepado a un árbol para evitar ser atacados. Gracias Señor por salvarnos, pero ¿quién es?, diría Lincoln, agradecido de que él los haya salvado, aunque se pondría algo nervioso al no recibir respuesta. Solo para que después, el extraño hombre se volteara, y cruzara miradas con todos los presentes, impactando a todos por su aspecto. Wow, gracias, pero ¿quién es usted?, diría Stella, muy extrañada por ver a este extraño hombre. Lincoln tomaría la iniciativa de acercarse al sujeto, para mirarlo más de cerca. Lincoln, ¿qué estás haciendo?, diría Rusty, algo preocupado por lo que Lincoln estaba haciendo. Spear, al inicio, estaría a la defensiva, pero al ver la cara del muchacho, vio que no venía con malas intenciones, por lo que se tranquilizó. Lincoln, algo preocupado, examinaría las heridas del cavernícola, que si bien no eran tan graves, aún así eran visibles. Wow, tus heridas no son muy graves, tal vez podamos curarte, es lo menos que podemos hacer. Lisa, tras observar por varios minutos, pondría una cara de asombro. Lincoln, espera, creo que ya sé quién es este sujeto. A lo que deprisa, se acercaría a espiar para admirarlo más de cerca, levantando una nube de polvo en el proceso. Spear, lejos de ponerse a la defensiva, solo se quedó mirando con curiosidad, pues al ver que solo eran niños, este simplemente los observaba. Lisa, ¿qué tienes?, diría Lincoln, algo extrañado por el comportamiento de Lisa. ¿Que no lo ves, Lincoln? Su aspecto primitivo, lleva una lanza, está en cueros, este tipo es un neandertal en carne y hueso, respondería Lisa, con fascinación por ver al cavernícola.
Todo mientras espiar, volteaba su rostro de un lado a otro, pues Lisa se movía demasiado rápido mientras lo examinaba. Pero ¿cómo puede un cavernícola estar vivo en esta época? Diría Clyde, totalmente confuso por lo que acaba de oír. La verdad no tengo idea, mi amigo, tal vez si lo estudio sepa el por qué está aquí. Espera, ¿estás sugiriendo llevarlo a tu casa? Diría la madre de Zack, pues por un lado quería investigar al cavernícola, y por el otro, consideraba que era muy arriesgado traer a un extraño, que incluso los demás no estaban muy de acuerdo con ello. Vamos chicos, nos salvó la vida, es lo mínimo que podemos hacer. Diría Clyde, cada vez menos preocupado por la situación. A lo que todos asintirían con la cabeza, estando de acuerdo con ayudar al cavernícola, al recordar que éste los había salvado. Spear, por otro lado, solo se limitaba a mirarlos, hasta que mediante gestos, le dejaron en claro que querían ayudarlo. Lincoln, haciendo un gesto con sus manos, le indicaría que lo siguiera, y aunque al principio Spear dudaba de ello, al estar preocupado por sus amigos, decidió acompañar a los chicos a casa, y después de recuperarse, Spear, tal vez no sabía con quiénes se había topado, pero pronto lo descubriría, y sobre todo, obtendría respuestas de lo que era este nuevo mundo. Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden.